En esta clase vas a comprender la importancia de estar bien parado, lo cual significa cuidar tu postura y tu equilibrio. No es poco, ¿no? Ejercicios de tango sobre un pie. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir ejercicios de tango sobre un pie. Pero antes de avanzar, te recuerdo que podés elegir qué camino querés seguir en este video. Si querés ir directamente a los ejercicios, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Pero si querés enterarte del porqué de esta clase y de qué tratará, te propongo que me acompañes un minuto o menos, que enseguida te lo cuento. Y el tema es que realizar ejercicios sobre un pie, el que solemos llamar pie soporte, tiene una importancia fundamental dentro del baile de tango, porque todo lo que podemos realizar con la pierna libre, sean voleos, adornos o lo que se te ocurra, lo conseguimos gracias a encontrarnos bien parados, bien firmes sobre el pie de base. A menudo escuchamos que el equilibrio va de la cabeza a los pies, una definición que no es del todo desacertada si pensamos que el cerebro controla la motricidad del cuerpo. Pero desde otro punto de vista, podríamos decir que el equilibrio comienza desde los pies a la cabeza, ya que para que empecemos a hablar de equilibrio necesitamos una base plana, necesitamos apoyar los pies sobre ese plano para poder alinear nuestro eje. Esto quiere decir que cuando caminamos o nos quedamos parados sobre un pie, debemos estudiar cuánta superficie del pie está en contacto con el piso. Si, por ejemplo, tuviéramos el borde del pie en contacto con el piso o el peso del cuerpo demasiado adelante hacia la punta de los dedos del pie, lo más probable es que arriesguemos todo nuestro equilibrio y que nos caigamos. Por eso, aunque parezca una humorada, el mejor modo de no caerse es permanecer en el piso. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. De modo que en este video vamos a ver 3 ejercicios para enfocarnos en cómo sostenernos sobre la planta del pie mientras mantenemos nuestra postura. Comenzaremos con ejercicios muy sencillos, pero que gradualmente irán presentándote un desafío tras otro para que puedas practicar y alcanzar el objetivo. Ahora, si estás preparado, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que lo puedas ver con comodidad y comencemos ya. Ejercicio 1. Balanceo con cambios de peso. En esta primera parte pondremos a prueba nuestro equilibrio sosteniéndonos tanto sobre el pie izquierdo como sobre el pie derecho. Un ejercicio muy sencillo que consistirá en afirmarnos durante un balanceo con cambios de peso y luego con un adorno. Entremos a la clase. Comencemos por inhalar por la nariz y exhalar por la boca al menos un par de veces. Sintamos cómo el aire ocupa nuestro interior expandiendo nuestra caja torácica. Al retirar el aire, mantengamos el pecho arriba y los músculos abdominales contraídos. Arqueemos el torso a un lado y otro y comencemos nuestro balanceo. Cuando nos sintamos preparados, levantemos un pie y mantengámoslo pegado a la pierna de base. Contemos entre 5 y 10 segundos y volvamos a retomar el movimiento. El arqueo de torso habrá de indicar hacia qué dirección se moverá la pierna libre, como así también al seguidor. Levantemos la pierna izquierda, sostengamos la posición por unos segundos y volvamos a relajar. Ahora prestémosle atención al pie de base. Notemos que apoyamos toda la planta del pie en el piso, con el peso en el centro. Mantengamos la posición como ya sabemos, relajemos y retomemos el movimiento. Practiquemos unos segundos con música de El Cachivache.
Ahora que ya hemos practicado, probemos este juego. Pie al costado de la pierna soporte, cruce, pie al costado y nuevamente retomamos el péndulo. Sintamos cómo la planta del pie se afirma en el piso. Y así también sintamos, mientras movemos la pierna libre, que la pierna soporte está firme pero no rígida. Nuevamente continuemos repitiendo el balanceo y apoyemos cada pie alineado con el otro. Confirmemos por unos segundos que de inmediato encontramos el eje y relajemos la pierna. Del mismo modo, probemos con la otra pierna sintiendo que llevamos todo el peso hacia el centro de la planta del pie mientras la pierna libre dibuja en el aire. Practiquemos sin palabras. Ejercicio 2. Adornos y pivots. En esta segunda parte vamos a desafiar aún más el equilibrio tomando como referencia los adornos antes vistos y realizando pivots de 180 grados, tanto con el pie izquierdo como con el pie derecho. Entremos a la clase. Mientras continuamos con la práctica del vaivén, mantengamos el abdominal contraído y el pecho arriba. Retomemos el adorno que practicamos anteriormente y agreguemos 2 pequeños pivots de 90 grados de ida. Luego, relajemos la pierna derecha y continuemos con el mismo modelo. Volvamos a repetir el mismo juego con la pierna izquierda y recuperemos el frente con 2 pivots de 90 grados. Tengamos presente al realizar este ejercicio no acercar el pie a la pierna soporte, sino levantar el pie desde la distancia para recuperar nuestro eje con rapidez. El entendimiento de nuestra postura será clave para llevar con éxito esta prueba. Así también, mantengamos el pie libre unido a la pierna soporte y pivotemos sobre el metatarso del pie de base sin levantar demasiado el talón. Aunque sean pivots de 90 grados, recordemos que el torso mueve la cadera y ésta las piernas y los pies. En ningún momento forzamos las rodillas o el correspondiente pie de base por sí solo. Debemos comprender que nuestras piernas son columnas que nos sostienen y que nuestros pies son los pedestales que sostienen a esas columnas. Ahora, mientras continuamos con nuestro movimiento pendular, practicaremos algo más desafiante. Levantemos el pie libre con adornos más rápidos y giremos 180 grados. Si no alcanzarás los 180 grados, será el momento de estudiar el porqué. Sea como fuere, igualmente recordemos mantener nuestra postura. Evitamos tanto la tentación de mirar al piso como el hábito de encorvarnos. Practiquemos con la música de El Cachivache. Ejercicio 3. Adornos, voleos y pivots. En esta última parte aprovecharemos todos los recursos antes vistos y jugaremos los adornos junto con voleos de ambos pies mientras realizamos pivots de 180 grados. Un ejercicio verdaderamente desafiante que te sugiero practicar gradualmente.
entremos a la clase. Comencemos por continuar con nuestro balanceo, arqueando el torso a un lado y otro. Sigamos esta secuencia. Pie arriba, cruce adelante, voleo atrás, cruce adelante y balanceo. Intentemos que el movimiento no afecte al pie soporte y repitamos. Pie arriba, cruce adelante, voleo atrás, cruce adelante y balanceo. Ahora que ya conocemos la secuencia, reproduzcámosla mientras el pie soporte se mantiene firme sobre el plano del piso. Veámoslo con más detenimiento. Al afirmar el peso del pie soporte, recién se mueve la pierna libre. Practiquemos unos segundos sin palabras y con música de El Cachivache. Ahora probemos algo más desafiante. Tras jugar con la pierna libre, realicemos un pivot de 180 grados. Recordemos que siempre el pivot se realiza sobre el metatarso y con el cuerpo alineado. Al recuperar nuestro frente, continuemos con el movimiento pendular. Sintamos que la pierna soporte sostiene toda nuestra estructura corporal y exhalemos al momento de pivotar. Una vez más, juguemos con la pierna libre y volvamos a recuperar nuestro frente. A medida que lo practiquemos, prestémosle atención a cómo colocamos el cuerpo. Si la cabeza mira el piso, si nos encorvamos, si el abdominal no se encuentra contraído, si las rodillas están tiesas en vez de relajadas y firmes. Más aún, utilicemos el desequilibrio a nuestro favor para continuar el balanceo. Practiquemos con la música de El Cachivache. En esta clase viste 3 ejercicios para enfocarte en cómo apoyar la planta del pie en el piso y cómo mantener tu postura alineada. Y te agrego un dato más, pero antes, si querés aportarme más información, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tangomilonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Para que podamos mantener el eje alineado, para que podamos sentir que estamos bien parados, lo importante es que el pie se encuentre fortalecido y en una correcta posición, ya que si tuviéramos los pies con las puntas hacia adentro, por ejemplo, aumentaríamos las probabilidades de conocer el piso con el resto del cuerpo. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.